HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalo como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @AmarantasCatering. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bow Handbag. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bow Handbag. Fendi, Gucci, Prada, Valentino, solo productos originales y a los mejores precios, al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bow Handbag. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita bowhandbag.com y comienza a brillar. Unos tipos que están esposados unos a otros y que tienen unas bragas naranjas. Uno cree que está viendo una película de TNT, que está viendo una película de esas del cable, pero no. Es el desarrollo del caso de la supuesta trama de corrupción que permitió que 3.000 millones de dólares se esfumaran de PDVSA. Hoy vamos a hablar de varias cosas que están ocurriendo de esta gigantesca supuesta trama de corrupción del chavismo y su desarrollo. Hoy en Analizando, no se lo pierdan. Buenas noches, Yomari. Así es, y es que a 13 días de haberse dado las primeras informaciones en torno a esta cruzada anticorrupción que ha emprendido el Estado venezolano en pleno, liderada, por supuesto, por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el día de hoy se hace la audiencia de presentación de 19 personas vinculadas a esta trama de corrupción enquistada en la industria petrolera venezolana. Esta trama que ha sido denominada por el jefe del Ministerio Público, el fiscal Tarek William Saad, como la trama PDVSA Cripto. El día de hoy se ha constituido un tribunal acá en la sede del SEBIN, que además está encabezada por el juez de control segundo contra la corrupción y el terrorismo, Carlos Liendo, y están dos fiscales con competencia nacional, el fiscal 50 y el fiscal 67, además de funcionarios también de la defensa pública y que han estado custodiados estos detenidos por cuerpos de seguridad, todo cual corresponde a los procedimientos establecidos en el marco legal de nuestro país. El día de hoy son 19 personas, como ya los refería, entre las más destacadas, las más sonadas, por supuesto, está el exdiputado de la Asamblea Nacional, Hud Belroa, quien hasta hace poco era parte del Parlamento venezolano hasta que se le allanó su inmunidad parlamentaria precisamente por su vinculación a estos hechos de corrupción en la industria petrolera. También está quien hasta
hasta hace poco era el vicepresidente de Comercio y Suministro de la estatal petrolera, José Pérez Suárez, y también el superintendente nacional de criptoactivos, Joselito Ramírez. Acompañan a estos tres ciudadanos también funcionarios de PDVSA y empresarios y una empresaria vinculadas a esta trama de corrupción que crearon una estructura paralela a la de Petróleos de Venezuela a través de la carga de buques para poder hacerse del patrimonio de los venezolanos y las venezolanas utilizando sus responsabilidades, sus altos cargos en PDVSA. El día de hoy se da cumplimiento a esa premisa de esta operación. Allí vieron el video del traslado supuestamente de estos señores a, no sé si el Palacio de Justicia, a los tribunales, no sé, a un centro de detención preventiva, no lo sé. En todo caso, allí estaban varios de los señalados en los últimos días, siendo trasladados con unas bragas naranjas y estaban esposados unos a otros. Y como decía yo en la introducción de este video, parecía pues una puesta en escena de una película de Hollywood. O bien, pues el supuesto cambio de la revolución hacia una actitud en la que no está permitida la corrupción y donde se va a castigar de manera draconiana cualquier acto que quiera llevar a la apropiación de bienes públicos por parte de grupos o personas, que eso es más o menos lo que es la definición de corrupción. Miren amigos, el día de hoy yo traigo 4 cosas que quiero decir sobre todo el desarrollo que ha tenido en los últimos días todo este escandalazo de los 3.000 millones de dólares supuestamente robados de PDVSA a través de una dinámica en la que se hacían unos cobros en criptomonedas o se pretendía hacerlos, pero el dinero sencillamente se esfumó o nunca apareció. Tengo 4 cositas que creo son interesantes de analizar y por eso las he traído hoy en el regreso de Analizando con ustedes. Y vamos a comenzar con la primera. Definitivamente con toda esta situación puesta en escena o no, Maduro se está consolidando como un gran especialista en purgas dentro del chavismo. O sea, Maduro se ha consolidado en los últimos años. Si algo ha afianzado Maduro al llegar a la presidencia de la República, primero durante la enfermedad de Chávez y luego cuando en teoría en 2013 a través de unas elecciones que todos sabemos que no tuvieron los resultados que él dice que tuvieron, pero bueno, que ese fue el resultado que se impuso al final, logra acceder a Miraflores, o mejor dicho, quedarse porque ya estaba despachando en la enfermedad y luego de la muerte de Chávez. Estamos hablando de que Maduro se ha llevado por el medio por lo menos al 70-75% del chavismo emergente o de lo que significaban los liderazgos alternativos a su persona dentro del chavismo. O sea, la gente que eventualmente podía disputarle poder, la gente que eventualmente podía de alguna manera desafiarle una posición de poder futura. Y vamos a nombrar gente. Por ejemplo, Maduro se despachó a Rafael Ramírez. Fue quizá el primer gran purgado de Maduro apenas al llegar al poder. Rafael Ramírez, recuerden que venía de ser el todopoderoso ministro de Petróleo y presidente de PDVSA. Maduro lo saca de allí, lo termina poniendo, yo no recuerdo si tuvo un cargo previo, pero lo termina poniendo como enviado de Venezuela en la ONU. Era una especie de embajador de Venezuela en la ONU. Y con ese cargo, que ya cuando a ti te mandan para afuera, obviamente te están sacando de la jugada, se asomaba que a Rafael Ramírez lo iban a purgar. Y efectivamente fue así. Un día salió y no pudo regresar más. Desde ese momento, bueno, Rafael Ramírez creo que ha estado orbitando en torno a varios países. Se habló mucho en una época de Ecuador. Se habló de Italia también, donde tenía intereses económicos. Y se habló, por supuesto, de la fortuna que acaudaló durante su paso de más de 10 años por PDVSA y el Ministerio de Energía y Petróleo. Otro caso, el del general Raúl Isaías Baduel, fallecido además en cautiverio por todos los vejámenes chavistas, ¿no? El chavismo comiéndose al chavismo. Raúl Isaías Baduel siempre fue visto como el referente, de alguna manera, de un sector importante del mundo militar en Venezuela. Y en ese sentido, pues, se pensaba mucho que Baduel era una de las pocas personas dentro del mundo militar que podía convocar eventualmente algún día un movimiento insurreccional desde los cuarteles contra Maduro. Eso es lo que siempre se pensó, creo yo,
Y por eso Maduro, incluso cuando Baduel cumplió la condena que le impusieron por allá, creo que por el 2009, y la cumple, una condena que le pusieron, no recuerdo en qué año, Baduel estuvo preso todo ese lapso de tiempo, la cumple y lo vuelven a llevar a la cárcel, y en la cárcel murió Raúl Isaías Baduel, pues sin un juicio justo, independientemente de lo que uno piense de él, murió en cautiverio bajo pues el cautiverio del chavismo. Y la decisión que tomó Maduro fue que Baduel más nunca estuviese libre, porque evidentemente Baduel amenazaba de alguna forma el proyecto de perpetuidad en el poder de Nicolás Maduro. O sea, sentían que era una amenaza. Otro caso, Elías Jagua, un joven en teoría revolucionario del ala más izquierda, o del ala sí, izquierda del chavismo, venido a la Universidad Central de Venezuela, de tirar piedras, quemar caucho, quemar carros, todo lo que se atraviese, y que acaudaló bastante poder con Chávez también. En algún momento se pensó que era una especie, yo no sé si de delfín para ser candidato presidencial, pero sí iba a ser un dirigente nacional importante dentro del chavismo, y probablemente iba a tener un desarrollo dentro del chavismo. Bueno, y eso no se permite en chavismo. O sea, usted no puede permitir que alguien esté allí figurando más de lo que debe. Elías Jagua sencillamente fue retirado del gobierno, y al día de hoy no sabemos muy bien ni siquiera dónde está. Está en Venezuela, es lo que asumo. Pero Jagua habla poco realmente sobre el tema de Maduro, y no tiene ningún protagonismo dentro del gobierno de Maduro. Finalmente, bueno, hay que mencionar también lo que fue el caso de Rodríguez Torres, un sanguinario represor, pero además también devenido del mundo militar, general, y una figura que en algún momento se proyectó erróneamente, creo yo, como ese militar de derecha que llaman algunos. ¿Saben que esa categoría, esos militares de derecha, tal? Conmigo tienen que ser muy precisos para yo poder aceptar esos términos, ¿no? Pero el caso de Rodríguez Torres es que era visto como el militar mano dura, una especie de tipo además que se parece en las formas como a Pedro Estrada y tal, que podía de alguna forma representar una facción dentro del chavismo también, la facción del orden militar, y con algún ascendente también dentro de los cuarteles, aunque no creo que sea equiparable al que tenía el general Baduel, ¿no? Pero bueno, Rodríguez Torres fue lo mismo. Rodríguez Torres, después de ser ministro del Interior, incluso se le aparta del gobierno. Rodríguez Torres funda un partido y tal, y se pone a hablar mal del gobierno de Maduro y termina preso. Termina preso y luego hace poco, bueno, liberado y enviado a España. Estoy hablando de apenas 4 personajes que salieron del panorama con base en las purgas chavistas. El último, Tarek El Aizami, por supuesto, ya sería el quinto. Que era visto Tarek El Aizami como una especie de delfín, incluso del grupo de Maduro. Hombre joven, venido además de la Universidad de los Andes, venido del liderazgo universitario y venido sobre todo del poder regional también, que tuvo en Aragua, la creación de todo un entorno pues de facciones allí. Y en ese sentido, pues podríamos hablar de que es el último de los grandes purgados del chavismo. Número 2, y qué bueno que hablo del Aizami, porque la pregunta a esta altura es, ¿dónde está el Aizami? O sea, Tarek El Aizami no aparece por ninguna parte. Estamos hablando de una persona que se supone que era hasta hace nada, porque renunció, ministro de Energía y Petróleo, y se supone en ese sentido que estamos hablando de la figura que tiene más responsabilidad sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Esta trama, recuerden ustedes, que involucra a PDVSA por un lado y a la superintendencia de criptomonedas. ¿Por qué? Porque se supone que eran unos cobros de exportación petrolera venezolana que se iban a hacer en criptomonedas debido a todo el entorno de las sanciones económicas contra PDVSA. Se supone que Tarek El Aizami debería estar o debía estar en esas imágenes que circularon, de esa puesta en escena o de esa embestida draconiana contra la corrupción que está mostrándose recientemente con estos sujetos de las bragas naranjas y las esposas y tal. Y allí no sale, y no sale por ninguna parte. Hasta ahora Tarek El Aizami renunció a través de un tuit. Maduro reconoció el valor que tenía al renunciar en medio de investigaciones, pero la realidad más real es que al día de hoy, quien se supone es la figura primaria dentro del esquema de corrupción, no ha sido mostrado en público. Tarek El Aizami no aparece. De hecho, recuerden ustedes que las apariciones públicas de Tarek El Aizami en los últimos meses se han espaciado mucho y se han desvanecido mucho. Sobre todo después de una pequeña desaparición también
reapareció jugando básquet en una cancha de parquet, diciendo que iba a ser operado, que había sido operado de una hernia inguinal. O sea, la pregunta al día de hoy, y no deja de entrañar curiosidad todo esto, es ¿dónde demonios está Tarek El Aizami? Tercer elemento importante, y aquí hablamos de una situación que, bueno, ya entra en el campo de las interpretaciones, como buena parte de lo que hacemos aquí en Analizando. O sea, hay información y con base en la información hacemos algunos análisis. Y eso es interpretación, eso es subjetividad. Usted puede pensar una cosa y yo pienso otra. Pero aquí la gran pregunta a esta altura es si estas imágenes que vimos en la televisión, bueno, en la televisión, la vimos en las redes sociales sobre todo, de los hombres con la braga naranja, las esposas y todo lo demás, ¿es una escena hollywoodense o sea, es una puesta en escena o es real? Yo tengo opiniones divididas. De hecho, yo tendería a pensar más por el background que tiene el chavismo, que esto es una puesta en escena. O sea, yo diría, aquí están exagerando esto, le están dando histrionismo innecesario y lo están haciendo fundamentalmente para de alguna forma crear la impresión, pues, de que aquí lo que viene es mano dura y de que aquí no se va a tolerar la corrupción y tal, y además de que, mira, aquí se persigue a los corruptos. Ahí están, hasta le pusimos braga naranja. Ahora, hay cosas que hay que decir de esta escena en específico. Primero, primera vez que yo veo a unos presos de cualquier índole en Venezuela, que les ponen una braga naranja acá. Yo jamás había visto a alguien en televisión que le hicieran el paseillo ese que le hicieron esto con una braga naranja. O sea, esto es una escena típica de los presos de alta peligrosidad de los Estados Unidos, de las prisiones de los Estados Unidos. Eso en Venezuela jamás. Por eso es que uno, con esta exageración, cuando yo veo a Jubel Roa con eso, al juez este también, con esa braga y todo lo demás, algunos estaban como, ponían cara de circunstancia, otros no tanto, otros estaban más distendidos en su expresión. Por eso es que uno le lleva todo esto a pensar mal y a pensar que esto es una puesta en escena y que de ahí no sale nada. Pero lo otro es que se esté recreando pues una eventual causa número 2 cubana. Aunque sabemos que no va a terminar así. O sea, la causa número 2 es el juicio donde, con base en el supuesto delito de narcotráfico, terminan juzgando a los hermanos de la Guardia, a José Abrantes y al general Ochoa en Cuba, y donde eventualmente termina siendo fusilado el general Ochoa después del juicio, ¿no? O sea, se le condena a la pena máxima, que en Cuba es el fusilamiento. Y de este modo, entonces, yo vi estas imágenes y yo recordé mucho eso, porque fue la causa número 2, un juicio muy publicitado, muy propagandístico, más que publicitario. En el caso de la Revolución Cubana, era la manera de mostrar de Fidel que no iba a tolerar, primero corrupción, pero más importante aún, que no iba a tolerar gente que se estuviese creciendo dentro de las facciones del castrismo. Y el general Ochoa era el militar quizás más galardonado de la Revolución Castrista. Era el hombre más laureado por los triunfos que había obtenido en las famosas misiones internacionalistas de la Revolución Castrista. Era un hombre que venía despuntando, tenía mucha admiración. Además era representante en la Asamblea Nacional, o sea, porque era prácticamente un indiscutible de la revolución. Tenía demasiados méritos. Había logrado, yo creo que más de lo que había logrado el propio Fidel. O sea, las guerras en el África, las misiones en la propia América Latina. O sea, todo tenía que ver con Ochoa. De esta cosa tan extraña y paradójica que fue que un país tan pequeño y con un modelo político tan obsoleto lograse exportar la revolución, como pasó con Cuba, a través de las misiones internacionalistas. Entonces, vi esto y recordé mucho la causa número 2 cubana. Ahora, creo que estamos lejos de eso, pero me hace clic porque es el método típico utilizado por regímenes de este calibre para generar la impresión de que el que se coma la luz, pues mira cómo le va. Yo creo que ese es el final, el mensaje al final del día. Creo que de allí es donde puede partirse para hablar de todo lo demás. Ahora, si esto se está exagerando, si efectivamente esta gente le están poniendo la braga porque los van a llevar hasta lo último, yo lo desconozco a esta altura y creo que es poco prudente hacer afirmaciones en ese sentido. Pero bueno, ya veremos. Cuarto y último elemento, y me parece que no es menos interesante por ser el último, es cómo es posible, y lo hablábamos en estos días en el Fin de Político, Daniel Ara Farías y yo, que PDVSA se quiebre una y otra vez de manera reiterada. O sea, PDVSA es una suerte de barril sin fondo. O sea, PDVSA no tiene final. Es un saco vacío. Te mete la mano y usted no sabe si llegó al final o no. O sea, una cosa increíble. Y es que hay que hacer un poquito de memoria. O sea, hoy se habla de $3.000 millones que se perdieron de estos pagos petroleros.
Pero justamente hace unos meses atrás, Tarek El Aizami denunciaba a Rafael Ramírez porque se habían perdido, según Tarek El Aizami, en la gestión de Rafael Ramírez se habían perdido más de 4.000, creo que eran 4.800 millones de dólares. O sea, él lo que estaba diciendo es que Rafael Ramírez se robó, él y los suyos, 4.800 millones de dólares. No estamos hablando de 3 conchas de ajo. Si usted suma allí tiene usted casi 8.000 millones de dólares que se han perdido, nada más en estos dos casos. Lo que no sabemos, si esto lo unimos, por ejemplo, a los miles de millones de dólares que dice Jorge Giordani hace 10 años que se perdieron con el tema Cadivi, que al final de cuentas no es Cadivi, o sea, porque Cadivi no produce dinero. El dinero que daba Cadivi, los dólares preferenciales que se paliaron de acuerdo a Jorge Giordani, no salían de Cadivi, salían de PDVSA. Todo el dinero del Estado venezolano en su mayoría salía de PDVSA. Claro, si dejamos por fuera los nuevos mecanismos de financiamiento que ha logrado el régimen. Desde pues todo lo que tiene que ver con las panelas de San Joaquín, todo lo que tiene que ver con el mundo cripto también, o sea, todo un ecosistema paralelo a lo que ha significado tradicionalmente la creación del PIB venezolano a través de las exportaciones petroleras, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de dónde sale todo el dinero, todo es PDVSA. Y en ese sentido, me parece que es importantísimo recalcar cómo PDVSA termina convirtiéndose no más que un barril sin fondo. Algún día sabremos qué vamos a hacer con PDVSA, yo espero. Yo tengo mi planteamiento muy particular y es que evidentemente PDVSA no puede seguir siendo estatal. Y si lo es, tiene que ser una compañía de naturaleza distinta, es decir, puede ser una compañía mixta. Pero yo creo que, y hay otra propuesta, ¿no? También se puede valorar la desaparición de PDVSA y la creación de una compañía que sea del Estado a la par de compañías petroleras privadas también. O sea, aunque yo estoy muy claro en el hecho de que el financiamiento de la actividad petrolera va a necesitar demasiados capitales. Esos capitales solo pueden venir o del Estado venezolano o de fuera. Y yo creo que tenemos que apuntar a que vengan de fuera. O sea, hay que apuntar la inversión extranjera y eso no va a ser posible con este esquema de PDVSA. Habrá que reestructurar todo esto, pero bueno, simplemente unos pensamientos en voz alta. Queridos amigos, hasta acá hemos llegado el día de hoy con este video, el retorno de Analizando a este canal. Me encanta estar de vuelta con esta sección. Y les pido que por favor apoyen, si gustan, este canal a través de Patreon. Patreon.com/NeoAdolfo es mi cuenta en Patreon. Puedes apoyar también este canal a través de PayPal con el enlace que dejo debajo de este video en la descripción. Está un enlace para apoyar el canal a través de PayPal si así gustas hacerlo también. Y gracias por darle like a los videos, por suscribirte al canal, por dejar comentarios y por difundir todos estos contenidos en tus redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? En toda Venezuela, donde quiera que estés, Radar Gasolina te dice dónde está la gasolina. Descarga ya en tu teléfono la aplicación Radar Gasolina y llega a la estación de servicio con gasolina más cerca de ti. Gánale a las colas con Radar Gasolina, la aplicación colaborativa para Android o iPhone que te dice en toda Venezuela dónde está la gasolina. Radar Gasolina, descárgala ya. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos?
te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. Front Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos, de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@frontdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. Front Distribution, excelencia en insumos médicos. La migración comienza dentro de nosotros. Wilmer Lizardo lo cuenta en Una vida en 5 años, su libro de memorias migratorias en la que cualquier venezolano puede verse reflejado. Una vida en 5 años nos relata cómo el camino de un migrante comienza desde el momento en que decide que hay que irse y quizás no termina al llegar a un nuevo destino. Una vida en 5 años de Wilmer Lizardo, la aventura de migrar que todo venezolano debe conocer. A la venta ya a nivel mundial en Amazon.